Bienvenidos a Unidad 7, donde continuamos la exploración de Sinaí y ahora los sacrificios y el sistema de sacrificios del pacto. El contexto de los sacrificios del pacto es importante. La relación es el base y los sacrificios como parte de esta relación siguen. Es decir, los sacrificios no fueron la entrada al pacto. En la salvación de Éxodo, Dios empezó su relación con Israel a causa de la fidelidad de las promesas a Abraham. Israel no gana la relación por los sacrificios. Entonces, la pregunta natural es para qué existieran los sacrificios. Tienen tres papeles. 1. Defina y enseñaban la gravedad del pecado para Israel. Además, hacía posible el aplacamiento de Dios y los enseñaban la idea de la sustitución, el significado del sistema. El propósito del sistema de los sacrificios es hacer expiación. Esto es como una forma de reparación, como vemos en Levítico 4:20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. El animal recibe la ira y el castigo de Dios en el lugar de la persona. Al leer Levítico, hay una variedad de sacrificios. Hay repetición, porque el libro presenta los sacrificios, los mismos sacrificios en maneras distintas. Mejor hacer un resumen visual así. En Levítico 1 al 6:7 tenemos quemadas, cereales y de paz. Eso es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, más o menos. En 6:8 al 7:38, el orden repite, pero ahora con la descripción del proceso del ceremonio. Tenemos otra vez, podemos ver, las quemadas, 6:8 al 13. Tenemos cereales. Cereales en 6:14 al 23. Eso es para hacer la gente santo, como en 6:18. Tenemos otra, el nuevo, que es el pecado, en 6:48 al 7:10. Y otra vez tenemos ofrendas de paz en 7:10 y más. Vemos la repetición otra vez en Levítico 9. Primero tenemos Levítico 9. Tenemos las ofrendas por el pecado, holocausto y de paz. Como ven, repetición. En los primeros, el orden didáctico. Segundo es la descripción del proceso de ceremonia. Y tercero, el orden de los sacrificios. Esto es el pecado por el pecado. Eso es para Aarón y su pueblo y las ofrendas de paz. Ahora los sacerdotes. Los sacerdotes enseñaban la ley al público, administraban la justicia y ofrecían sacrificios. Pero vemos un desarrollo del sacerdocio en el Antiguo Testamento, o tres delineaciones de quién fue un sacerdote. En el tiempo mosaico, el sacerdote pertenecía al tribu de Leví. Durante este tiempo y después era limitada a la familia de Aarón, enfocada en la rama de un hombre Eleazar, como en
Números 25. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Por tanto, diles: he aquí yo he establecido mi pacto con el paz. Con él. Y tendría él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo. Durante el tiempo de David fue organizado en calendarios de 24 turnos entre las familias dentro de Eleazar. En el exilio, la posta pasó a la familia de Sadoc, parte de la familia de Eleazar. A pesar de esta estructura formal, vemos por el Antiguo Testamento que había excepciones. Y la gente general podía ofrecer sacrificios de vez en cuando en una forma individual, fuera del culto oficial, especialmente antes del exilio. Ahora las fiestas. Levítico también describe 3 fiestas: 2 de la primavera, la Pascua y los primeros frutos, y 1 del otoño, la fiesta de la cosecha, conocido también como la fiesta de los tabernáculos. Al contrario que las descripciones de las fiestas en las culturas alrededor de Israel en aquel tiempo, las de Israel no fueran de la fertilidad. Un ejemplo sería la diosa del antiguo Oriente Próximo, de la guerra y de la fertilidad, Ishtar. La alabanza de Ishtar en la milenia antes del Antiguo Testamento involucraba una ceremonia de matrimonio del rey con la diosa, con sexo ritual con la suma sacerdotista. Esto es muy diferente de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso podemos decir que no tenemos una copia de las fiestas de la fertilidad. Es una celebración de la provisión de Dios, no para convencer a Dios a traer una buena cosecha. Un tema aparte, hay la idea que la Pascua es solo una versión cristiana de la celebración pagana de Ishtar. La idea sale del sonido similar entre la palabra inglés, entre la Pascua, Easter y Ishtar. Easter, Ishtar, pero es falso. Primero, la pronunciación comparativa no funciona así. También Easter es una palabra inglés, obviamente, que sale de alemán antiguo y apareció más que 5 siglos después de Cristo, esta palabra. Como en español, la palabra es Pascua en el resto del mundo. Este evento, la Pascua, sale del evento del Éxodo. Entonces, la Pascua no es una celebración pagana. Bueno, fin de diatriba. ¿Cómo fue la eficacia del sistema? Especialmente en las profetas, parece que el sistema era muy débil. Ciertamente había una tendencia de hacer los sacrificios sin la actitud deseada por Dios. Por eso, las profetas anticiparon un día futuro en el que Dios repondría los sacrificios. A pesar de esto, lo que leemos en el Pentateuco no representa ceremonias vacías. Dios no mandó que Israel hacía los sacrificios por siglos y siglos solo por hacerlo. El lenguaje de Levítico, con una confesión real, los sacrificios trajeron el perdón real, como en Levítico 4:35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitado la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote lo hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habría cometido y será perdonado. No fue ceremonias falsas. Es en la carta a los hebreos que tenemos la explicación de la gran debilidad del sistema, la necesidad para la repetición de los sacrificios. Otro pecado, otro sacrificio. Es solo con el sacrificio supremo de Cristo que el sistema fue finalizado. En Hebreos capítulo 10 vemos la tensión. Los israelitas tenían el perdón, como vimos antes, pero la sangre de animales, como dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, como describe el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es solo el sacrificio de Cristo que quitar los pecados. Entonces podemos decir que los israelitas recibían el perdón, pero solo con Cristo tenemos el perdón eternal, sin la necesidad de la repetición. Muchas gracias.